Bueno, buenas, ¿cómo les va? Otro jueves que nos encontramos, jueves por lo menos para quien lo mire el día de hoy. Y hoy nos toca abordar la primera etapa de los momentos en los que vamos a ver posmodernidad en este cuatrimestre. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo se empiezan a deconstruir algunas de las ideas que se construyeron durante la modernidad, ese proyecto moderno. Y vamos a hablar de una manera de transgredir esos ideales del proyecto moderno, ¿no? De cómo incomodar a lo establecido, al status quo, de cómo molestar al buen gusto, a la moral y a la tradición. Vamos a hablar principalmente de grupos que se están cuestionando por qué el buen gusto es el buen gusto, por qué la moral es la que nos dicen, por qué la tradición tiene que estar grabada en piedra y no se puede modificar, digamos, todos esos valores que la sociedad tiene prefijados, de qué manera se pueden cambiar, se pueden cuestionar, se pueden poner en crisis. ¿Y de dónde surge? Lo primero que vamos a tener es una introducción, quizá algo extensa para introducción, es un poquito más que una introducción, pero como una referencia sobre por qué, de dónde surgen estas ideas, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de cuestionarse lo establecido? Bueno, empieza a haber muchos movimientos sociales que tienen que ver con ese cuestionamiento. La segunda ola del feminismo que surge en los Estados Unidos hacia los años 60 es una de esas influencias, podríamos decir, para lo que vamos a conocer que sucede en el mundo del diseño. Si la primera ola del feminismo había tenido que ver con superar los obstáculos legales para la igualdad, es decir, con cuestiones vinculadas a la ciudadanía, con ejercer derechos de ciudadanas, las mujeres, de poder votar, por ejemplo, la segunda ola de feminismo, que es la que sucede entre los años 60 y los años 80, tiene que ver con cuestiones del mundo más íntimo, de lo privado, con la familia, con el trabajo, con la desigualdad no oficial, con la sexualidad y con la reproducción enormemente también. ¿Y por qué es importante esto de que tenga que ver con el mundo íntimo, con el mundo de lo privado? Bueno, porque en gran medida el proyecto moderno había planteado, y allí es, en ese marco es en donde se da la primera ola de feminismo, había planteado la necesidad de democratizar, de que todos alcancemos el mismo estatus, de que todos tengamos acceso a los mismos derechos. Bueno, la posmodernidad va a estar planteando la idea de los derechos individuales, de dar lugar a la individualidad, y en eso también se expresa la segunda oleada de feminismo. Les decía que tiene que ver, por ejemplo, con la salud reproductiva. Bueno, va a ser el momento en el que surja la píldora anticonceptiva. Voy a estar moviendo, o ahora en un ratito capaz que cancelo la cámara directamente. Eh, y la píldora anticonceptiva tiene mucho que ver con la salud reproductiva, surge para estos años, tiene que ver con los derechos reproductivos de las mujeres y con la revolución sexual. Y de la misma manera las drogas sintéticas y la experimentación con drogas sintéticas van a ser una característica de estos años, por lo menos en Estados Unidos, que es este país de donde estamos hablando ahora, y esto se va a traspolar. La verdad es que en realidad estoy hablando un poco sin saber exactamente de dónde surge, pero bueno, estos van a ser movimientos que van a tener repercusiones en distintos lugares del planeta. Bueno, les decía, la liberación sexual, la revolución sexual también tiene muchísimo que ver con lo que sucede en los años 60, de la mano, por supuesto, del movimiento hippie, un movimiento hippie que busca la vida en comunidad, busca el amor libre, busca la paz. Están completamente en contra, por supuesto, de la guerra de Vietnam, así es como surge el movimiento del hippismo. Y hoy vamos a hablar de la posmodernidad y de cómo se expresa en el diseño, pero con el foco puesto en dos miradas. Es el diseño radical en Italia, a partir de los años 60, y el nuevo diseño en Alemania, a partir de los años 70-80. Y entonces por eso también quería poder mencionar en esta introducción que lo que veamos que sucede en Alemania para estos años va a estar sucediendo, digamos, durante la existencia del muro de Berlín, de una Alemania dividida, de un país con una profunda crisis social. Entonces quería mencionar esto para que sea una idea que quede presente. La idea de la Guerra Fría, por supuesto, para los mismos años va a estar presente también. La carrera espacial, en este caso, vamos a estar hablando de la llegada del hombre a la Luna, finalmente en el año 69, y cómo eso mueve un montón de cuestiones a su alrededor, que no tienen solo que ver con la cuestión tecnológica de la llegada o científica de la llegada a la Luna, sino también hace que, por ejemplo, el mundo del diseño esté mirando a esto, hace que se popularice las televisiones en los hogares, porque los hogares adquirieron televisiones para que las familias pudieran ver la llegada del hombre a la luna para esos años. Entonces,
el mercado, la sociedad, un montón de cuestiones se empiezan a mover en torno a estos sucesos. Para mayo del 68, grupos estudiantiles de izquierda, en contra de la sociedad de clases y de la sociedad de consumo, a ellos se les unen luego también grupos de obreros industriales, y esto resulta en la mayor huelga general de la historia de Francia y probablemente de Europa Occidental para mayo del año 68. Tuvieron muchas influencias del movimiento hippie que les mencionaba en Estados Unidos, pero también saben de quién, de la reforma universitaria de Córdoba en nuestro país en el año 1918. 50 años después, en Francia, los estudiantes que están reclamando participación en las decisiones de la universidad, que están reclamando acceso a clases de manera más democrática, que están reclamando sus derechos, básicamente, estaban mirando lo que había pasado en nuestro país en 1918, por supuesto con características distintas, pero fue un movimiento de influencia. Y con esto, en mayo del 68, con este movimiento en Francia, se inició una ola de protestas políticas en todo el mundo que fueron protagonizadas principalmente por la juventud. Para resumir un poquito lo que tiene que ver con la generación del 68, fueron otorgados más derechos y libertades a las mujeres y los niños, se consiguió uno de los objetivos de los estudiantes que consistía en una representación más democrática, se produjo la liberación sexual. La generación del 68 incitó todo eso, para que vean cómo cosas que pasan en distintos ámbitos pueden tener repercusiones en otros, ¿no? En el mundo del arte, no sé dónde poner esto, ahora en un ratito cuando me termine de molestar lo voy a cerrar. En el mundo del arte se desarrolla el arte pop, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es del artista Andy Warhol en los Estados Unidos, y entonces a través del arte pop, íconos populares se convierten en factibles de ser llevados a un museo y adquirir el estatus de obra de arte, algo como la lata de tomates o como la cara de Marilyn Monroe, que ya es convertida en un ícono popular para esos años, se convierten en arte. Y no solo eso, sino que a la vez también podemos observar la capacidad de repetición, ¿no? Entonces ya el arte deja de ser esa cosa única de obra de arte, sino que empieza a acercarse a las masas, y con eso tiene que ver también ese reclamo que se le hace al arte en estos años, ¿no? Esto en Estados Unidos, y acá vamos a ver una imagen para ya pasar al primero de los temas que nos toca hoy, que es el arte povera en Italia. Lo que están viendo aquí es una obra del artista Piero Manzoni. El arte povera trabaja con materiales muy precarios, con materiales que tradicionalmente no estarían considerados para los artistas. Y este trabajo se llama, como ven en pantalla, Mierda de artista. Y dice en uno de los, bueno, uno está en alemán, otro en italiano y el otro está en inglés, pero dice que contiene 50 gramos de mierda de artista, fresca y preservada en estas latitas, y arriba está firmada por el artista. Y algo curioso es que las vendía a la cotización del valor del oro. Entonces, estos 50 gramos de mierda de artista valían lo mismo que 50 gramos de oro cuando alguien los quisiera comprar. Es una gran declaración en torno al mundo del arte, ¿no? Que cualquier mierda firmada por un artista se convierte en una obra de arte, que la gente compra cualquier mierda. Bueno, perdón por usar tanto la palabra, pero se llama así la obra. Bueno, está poniendo en crisis un montón de esos valores. Está incomodando, está poniendo en crisis la moral, el buen gusto y la tradición, que la moral, el buen gusto y la tradición en el mundo del arte muy lejos están de esto que estamos viendo en pantalla. Y entonces para estos años, estos altos valores, la moral, el buen gusto, la tradición, la religión, el Estado, un montón de cosas, se van a desvalorizar y va a faltar una meta, va a faltar una respuesta a la pregunta ¿por qué? Y en ausencia de esa respuesta, ¿qué es lo que se percibe? ¿Se percibe una sensación de libertad? ¿Se percibe una sensación de pérdida? Bueno, un poco eso es lo que van a estar trabajando estos diseñadores que vamos a estar viendo hoy. Y el primero de los temas que vamos a charlar, justamente por eso les decía Italia, es el diseño radical en este país, que surge para los años 60 con la entrada al mundo del pop, el mundo del pop con su voluptuosidad, sus colores, sus texturas. Por supuesto, esto acompañado de un desarrollo tecnológico que permite la utilización de nuevos plásticos, que permite
Bueno, la utilización de nuevos colores, nuevos pigmentos en los plásticos que ya se usaban, nuevos materiales como la espuma de poliuretano, por ejemplo, se va a volver, de hecho, este sillón, esto que estamos viendo en imagen, es el molde para un sillón hecho en espuma de poliuretano. Estos materiales sintéticos que se empiezan a usar en los años 60 van a conformar de alguna manera la objetualidad de los años 60, de estos años 60 y 70 en Italia. Y qué tanto tienen que ver con esto que se imaginan, ¿no? Esas texturas, esa ropa con estampados chillones de colores. Bueno, esos son en gran medida los años 60, ¿no? Hay una puesta en crisis del signo. El signo es lo que vemos cuando miramos la cosa. Y entre la función indicativa, o sea, lo que nos indica, y la función simbólica, o sea, lo que nos quiere contar, hay una especie de cortocircuito. Burdek, que es un escritor, es un teórico de quien han leído bibliografía, bastante de nuestra bibliografía es del libro de Burdek, va a decir, la orientación racional y analítica se sustituye por valores sensitivos y emocionales. Con ello se incorpora la metáfora. Y la metáfora va a ser algo que esté súper presente en estos productos que vamos a ver hoy, tanto en los italianos como en los alemanes. Les decía, la utilización de nuevos colores, de nuevas texturas, de nuevas formas, esta voluptuosidad que vemos presente en el sillón inflable. Lo inflable va a estar muy también presente en los años 60 principalmente. Y otra cosa que me interesa que miren es los nombres de los estudios. En general se trata de estudios de diseñadores, la gran mayoría de diseñadores jóvenes. En este caso es de Paz, Urbino y Lomazzi, son las iniciales de los nombres de los tres diseñadores, que van a trabajar en conjunto, principalmente en el norte italiano, en talleres donde van a tener abierta la posibilidad de la experimentación con nuevos materiales y donde la baja escala de producción les va a permitir justamente ampliar esa experimentación. El saco, el famoso, conocido seguramente por nosotros como puff, en este caso era un saco. Saco en italiano quiere decir bolsa, es una bolsa de cuero rellena de pelotitas de plástico. Que va a estar poniendo en jaque también estos valores tradicionales, ¿no? ¿Por qué un sillón tiene que ser una estructura de madera tapizada con una espuma en la que sentarse y que tenga respaldo y brazos? Si yo me puedo sentar como yo quiera, ¿no? Esto de poner en jaque esos valores. La silla Mies. ¿Quién es Mies? Bueno, seguramente recordarán, Mies es Mies van der Rohe, el tercer director de la Bauhaus y uno de los grandes padres del racionalismo en el diseño y en la arquitectura. Si hay algo que el proyecto moderno no se hubiera permitido es este producto, que así como lo ven, hecho con formas geométricas, racional, si se quiere, en términos formales, no resulta un producto racional en su uso, porque esta superficie elástica de ninguna manera comunica cómo el objeto se usa. Este triángulo, que es un triángulo que no es equilátero, digamos, el proyecto moderno, el triángulo es la figura que menos ha explotado, y menos aún un triángulo que no sea equilátero, que tenga estos filos puntiagudos que podrían tranquilamente lastimar a uno cuando lo toca. ¿Por qué está tapizado con cuero de vaca? ¿Y por qué tiene una luz el apoyapiés? ¿No? Todas esas cuestiones tienen que ver con poner en jaque los valores del proyecto moderno, esas invariantes de las que hemos hablado cuando hablábamos de los objetos modernos que tenían que cumplir con una serie de requisitos. Bueno, todo eso está puesto en crisis. Y acá en esto se ve reflejado clarísimo lo que decíamos del cortocircuito entre la función simbólica y la función indicativa de la cosa, ¿no? De Archisum, otro de estos grupos, el sillón Safari, sillón, módulo, sistema, Safari. Voy a pasar a otra imagen para que se lo vea más claro al producto, pero voy a volver a esta porque me gusta más. El producto es una especie de prisma blanco que en su interior contiene esta especie de garra de animal, que es un material sintético de animal print, que está hablando de varias cosas, ¿no? Primero, bueno, esta cuestión de racionalizar la naturaleza, porque la garra de un animal no tiene 6 patas, pero aquí las tiene para generar esta simetría. Por otro lado, me resulta muy interesante cómo es como si a la racionalidad representada en ese prisma rectangular blanco, ascético, estructurado, racional, este nuevo mundo le hubiera dado un zarpazo y como si ahí dentro siempre hubiera estado contenida esta necesidad de expresión de deseos individuales. Es un producto bastante
claro en esa situación metafórica. De Gaetano Pelle, la serie Up. La serie Up es una serie de productos, les pido que observen esta que tiene la pelota unida, el apoyapiés con forma de pelota unido, y ahora paso a esta imagen. Es una serie de productos. En esto está lo que les decía antes de la experimentación con distintos materiales. En este caso es espuma de poliuretano envasada al vacío, y entonces al abrirlo en el hogar, cuando llegaba el producto comprado, el contacto con el aire hace que el producto se infle y se arme. La verdad, una experiencia de uso alucinante, muy del diseño italiano y de esa interacción que se busca con los usuarios. Y además un producto que está queriendo decir otra cosa. Gaetano Pelle, declarado feminista, cuenta que este producto lo que quiere representar es, vieron que se llama, ahí dice Big Mama, es el nombre popular que tuvo el producto. Eso, según cuenta Gaetano Pelle, representa el rol de esclavitud que es la maternidad para las mujeres en la sociedad italiana tradicional. Entonces ahí siguen apareciendo estas cuestiones de poner en jaque los valores tradicionales. Vemos lo mismo aquí, también de Archisum, que ya habíamos visto algo del grupo. En este caso, esto es un edificio de vivienda para un centro histórico. Los centros históricos de las ciudades italianas son como lo que vemos en la imagen, sin, por supuesto, esta estructura que lo cubre, ¿no? Esos centros históricos que no están regidos por la racionalidad moderna. Bueno, ¿cómo sería la vida en las ciudades italianas si estuvieran regidas por esa racionalidad moderna? Este fotomontaje, lo que está proponiendo, tiene que ver con eso. O lo mismo aquí, con Superestudio, contando lo alienante que resultaría en nuestra vida si todo estuviera estructurado en torno a la racionalidad geométrica. Pero geométrica, la racionalidad no solo geométrica en términos formales, sino también es una idea simbólica acerca de lo alienante que resulta la modernidad cuando pretende que todos estemos unificados, que todos seamos uno de esos cuadraditos, que las masas estemos unificadas y sí, que no haya lugar a la expresión individual, ¿no? Que todo tenga que encajar. Bueno, eso es lo que estaba planteando tipo de productos o de propuestas, perdón. Acá también de Superstudio, el mismo proyecto, estamos viendo alguna otra imagen donde se usa la cuadrícula blanca, esta que aparece aquí, a modo de representación de esa racionalidad que aliena, que se vuelve insoportable. En este caso, también otra cosa que se da mucho, como veíamos en el sillón anterior, que creo que ahora va a aparecer, bueno, de hecho un spoiler y aparece aquí el sillón. Otra cosa que se da en el diseño radical italiano o en el diseño de contracorriente italiano o en el antidiseño italiano, lo vamos a llamar de varias maneras, es el agigantamiento. Productos que aparecen, o sea, representados por otras formas agigantadas, como en este caso un sillón que está hecho como labios enormes, o esto, por ejemplo, que es un guante de béisbol agigantado. Otra característica que van a tener estos productos es la excelente manufactura, la excelente ejecución, la utilización de materiales de calidad, como en este caso, el cuero que se utiliza es cuero de alta calidad, y se llama Joe DiMaggio, el beisbolista americano, que además, volviendo a un link con algo que vimos antes, Joe DiMaggio se hizo más famoso por ser el marido de Marilyn Monroe que por ser beisbolista a nivel mundial. Por supuesto que en Estados Unidos, para quien siga el béisbol, seguramente Joe DiMaggio es conocido como beisbolista, pero a nivel mundial la popularidad de Joe DiMaggio llegó por ser el marido de Marilyn Monroe. Entonces, bueno, vuelve acá un ícono de la cultura pop a convertirse en un diseño para la gente, ¿no? Otro producto súper interesante del grupo Strum, el Pratone. Pratone, que en italiano quiere decir gran prado, viene a proponer una manera experimental de sentarse, de reposar, que parece estar grabada en piedra, ¿no? Como una especie de lápida antigua, pero en realidad el producto es flexible, es espuma de poliuretano flexible, flexibilísima, que permite sentarse de esta manera. Es un producto también de muy buena calidad de terminación, y algo interesante que tiene es que en esta especie de puesta en crisis de los valores tradicionales, el producto no por ello deja de estar regido por ciertas lógicas modernas, ¿no? Como podemos ver aquí, es un pasto desordenado en el que me releo, pero ese desordenado tiene una norma, está siguiendo una regla. Entonces, si los vemos, los pastos siempre están uno así, el siguiente para el otro lado. Entonces van a estar siempre tac, 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 si se fijan. ¿Lo ven? Acá hay uno así, el otro para abajo y el otro para el otro lado. Arriba, izquierda, abajo, derecha. Así
se van acomodando todos y conformando, por ejemplo, acá encontramos una diagonal. Bueno, eso de que el producto de alguna manera siga teniendo en su interior la lógica moderna. Es imposible soltarla de alguna manera. El Capitello, de Estudio 65, también un estudio italiano. En este caso, la columna para la cultura en Italia representa el sostén de esa cultura, del arte, de la cultura romana. Y que esté partida y que además me pueda sentar encima y que además sea flexible, está poniendo en crisis todos los valores históricos, culturales italianos. Algunas otras propuestas, y fíjense los nombres de los diseñadores. A Mario Bellini lo vimos diseñar el Bell Design y ahora son los mismos diseñadores quienes están abordando otras propuestas con otras lógicas, y en este caso una propuesta de Mario Bellini que se llama el Kara Sutra, de vuelta de la mano de la revolución sexual, de los derechos reproductivos. En este caso, una propuesta que por supuesto hace relación al Kama Sutra, pero car por dentro de un auto. Interesante cómo la representación del auto tampoco logra desprenderse de esa modernidad, pero con una utilización de color y de formas que están muy por fuera de ella. Sofá Candici para Estudio Alquimia, esto realizado por el diseñador Alessandro Mendini. Bueno, el sofá Candici, se imaginarán, hace referencia a el artista Kandinsky, que probablemente le daría un infarto si viera este sofá con su nombre o con una ridiculización de su nombre, ¿no? Bueno, acá aparece también muy claramente, ya de una manera como casi muy literal, esta ironización que es muy representativa del diseño radical en Italia, una ironización sobre el diseño racional y el diseño moderno. Y el diseño moderno, y en este caso, bueno, por supuesto sobre Kandinsky como uno de los artistas que llevaron adelante la primera entrada a la modernidad en el mundo del arte y del diseño. También de Alessandro Mendini, aquí vemos intervenciones suyas sobre, por ejemplo, una silla clásica Tonet o la silla Basili de la Bauhaus. Y aquí vemos, también de Estudio Alquimia, prototipos para electrodomésticos, ¿no? Esto de preguntarse tanto, de poner tanto en jaque, ¿por qué? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué no pueden ser de otra manera? ¿Por qué no los colores pastel? ¿Por qué no estas formas para los electrodomésticos? Plancha, aspiradora, caloventor, tostadora, ventilador, secador de pelo. Siempre los explico porque no todos son tan claros lo que son. Y eso también es poner en jaque las ideas de la modernidad, donde todo tenía que denotar correctamente su función. Y ya para estos años, si se fijan, ya fuimos avanzando en el tiempo, hacia finales de los 70 y ya para los años 80, el diseño radical en Italia se había convertido en algo de nicho, de alguna manera, y algunos diseñadores, como en este caso Ettore Sottsass, bueno, Bárbara Radice, muchos diseñadores que fueron conformando este grupo que se llama Memphis. Conforman un grupo que básicamente, digamos, va a encontrar la manera de hacer redituable esta mirada del diseño, ¿no? Entonces van a aparecer productos como este que estamos viendo en pantalla, que se van a vender a muy altos precios, productos de colección prácticamente, o como esto que vemos acá, y que van a ser productos que están completamente por fuera de toda lógica moderna, bueno, o no completamente, pero en gran medida por fuera de toda lógica moderna, porque, por ejemplo, van a estar planteándose con estos acabados de madera terciada, imitando la madera de raíz, pero de una manera muy, muy burda. Y esa ironización va a ser lo que los vuelva populares, justamente. En este caso, un ring de box también diseñado por Memphis, acá algunos de los integrantes del grupo. Y en este caso un producto que también carga con mucha simbología de lo japonés, porque uno de sus diseñadores, Masanori Umeda, si mal no recuerdo, es japonés. Algunos otros productos, esto es Javier Mariscal, un diseñador español, diseñando para Memphis, la mesa Hilton en este caso, y fíjense que varios de los productos, Hilton, Carlton, no me acuerdo del nombre de alguna otra, Casablanca, son nombres de productos de hoteles de lujo. Bueno, están como de alguna manera también jugando con eso, ¿no? Con dónde se posicionan, a quién le quieren vender sus productos y qué tipo de productos. Y de Mateo Thun, en este caso, bueno, esto de poner en crisis
este cortocircuito que se genera entre la función indicativa y la función simbólica, ¿no? Esto es una tetera y tacitas, pero ni ahí se ven como una tetera y sus tacitas. Y por último, para terminar con Italia, un rejunte de productos Memphis que puestos todos juntos esto parece más una galería de arte que un espacio habitable, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahora a Alemania. Bueno, yendo a Alemania entonces, vamos a hablar del nuevo diseño alemán, una posmodernidad que busca barrer con los últimos vestigios de la austeridad de la posguerra, ¿no? Una posguerra que fue tan dura para Alemania, bueno, una guerra y una posguerra que fue tan dura socialmente, económicamente, políticamente, bueno, de un montón de maneras para este país. Y vamos a ver cómo a través de la provocación, a través de la transgresión estética de los valores establecidos por la modernidad, Alemania busca la provocación. Y van a empezar a hablar de un diseño sin diseño. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir un diseño sin lo que hasta entonces había sido entendido como diseño. Algunos de los antecedentes de lo que vamos a ver hoy, en este caso, este sillón diseñado para un concurso en Berlín a partir del informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento. Ese fue un informe que salió en los años 70 que abordaba la cuestión ecológica. Los límites del crecimiento tiene que ver justamente con hasta qué punto podemos crecer en los modos de habitar y de producir en los que se encuentra la sociedad. Digamos, ese crecimiento tiene un límite en tanto y en cuanto no es sostenible, ¿no? Entonces ese informe del Club de Roma hablaba de esa situación y a partir de ese informe se realizó este ejercicio de diseño, eh, bueno, que trajo esta propuesta que incluía la realización del proyecto por parte de los diseñadores, la producción y la venta del producto también. Kurt Zimmer creó muebles que de forma crítica se basan en los productos modernos de los años 20. Esto es de los años 70. Fíjense los colores pastel, la manera irónica y casi bizarra en que está usando las figuras geométricas racionales, ¿no? También de Stefan Weberka, un diseñador muy interesante, nunca sé, Weberka, supongo que se pronunciará, bueno, en este caso con un diseño de una silla de 3 patas y de un solo apoyabrazos, ¿no? Poniendo en crisis todas los valores establecidos que tenía que tener un producto. De Kurt Zimmer, el mismo que estábamos viendo antes las sillas, con esta lámpara, que para los años 80 ya tiene mucho que ver con la entrada al mundo del high-tech, las posibilidades tecnológicas, ¿no? Dejé aquí esta imagen porque en general cuando damos esta teórica mostramos un videoclip, parezco de qué año, un video de Kraftwerk que les recomiendo que busquen. Hay un video que se llama We Are the Robots, o sea, somos los robots, en que esta banda, una banda alemana que probablemente algunos de ustedes conozcan, es un disco que se llama La Máquina Hombre, The Mensch Machine. Esto quiere decir como los hombres como máquinas, ¿no? Las personas, la humanidad como una máquina. Y esa canción que se llama We Are the Robots, o sea, somos los robots, habla de cómo nos convertimos de alguna manera como sociedad en robots que responden a la lógica del proyecto moderno. Y está como ironizando esa situación y poniéndola en crisis. Los diseñadores que vamos a ver ahora en Alemania van a estar hablando de esto. ¿Qué nos interesa de un objeto fabricado, del sudor que nos arranca el material trabajado, de la lucha aparentemente sin fin para hacer llegar nuestro producto a la vida cotidiana de los mercados, si nuestros corazones se han vuelto insensibles? Hablan entonces de un mercado que no puede estar despojado de sensibilidad, que tiene que tener comprensión por las cuestiones sociales del mundo que nos rodea. Y en ese sentido vamos a hablar entonces de esta exposición. Me voy a mover aquí arriba que me parece que molesta menos. Bueno, ahí va. Vamos a hablar de esta exposición que se da en Alemania de un proyecto de diseño que se hace en una universidad alemana, en una carrera de diseño, y que se expone en el Museo de Hamburgo. En los años muy posteriores se expuso esta producción en el Museo de Hamburgo, que es un museo de Art Deco, Art Nouveau y funcionalismo. Entonces en el catálogo del museo aparecía esta imagen que vemos en pantalla,
que está planteando de alguna manera un link con el Art Nouveau, con la libertad creativa, que desde la Gute Form y desde cómo plantean los ideales de diseño de Alemania de los años 40, 50, 60, se está perdiendo la libertad de creación. Entonces va a poner en crisis esa situación y va a aludir también a estar en contra del hiperconsumo de los grandes almacenes donde se puede generar el consumo para los años 80. Y va a estar hablando de la necesidad de ser autogestivos que plantea el nuevo diseño en Alemania. Entonces, para los años 70, estos diseñadores empiezan a pensar, ya avanzados en los años 70, es un proceso que se da con posterioridad a lo que sucede con el diseño radical en Italia. Son diseñadores que van a estar pensando cuál es el rol del diseño en la sociedad y cuál es el rol de los diseñadores en la industria. ¿Por qué la industria necesita diseñadores? ¿La industria necesita más a los diseñadores o los diseñadores a la industria? ¿Los diseñadores se han convertido en un engranaje de la industria? Bueno, empiezan a preguntarse muchas de estas cuestiones y buscan ser autogestivos para no tener nada que ver con cadenas de consumo, digamos, están buscando ser los mismos productores quienes diseñan, o sea, los mismos diseñadores quienes producen, perdón, y quienes comercializan sus productos. Este ejercicio de diseño que se llevó adelante se llamó KDO, que son las iniciales que vemos de la frase que vemos en pantalla. Kampf der Ohnmacht, que es lo que vemos escrito aquí, quiere decir combatir la impotencia, y las mismas iniciales conforman KDO, Kaufhaus des Ostens, que es la casa de compras del Este. El Este, en Alemania, es el comunismo. Entonces, lo que están planteando con este juego de palabras tiene que ver con combatir la impotencia que nos genera la modernidad, las reglas, la estructura, lo establecido, a través de una mirada que la llevamos a pensar al otro lado del muro, ¿no? Si estuviéramos pensando en Berlín, a la casa de compras que podría existir en ese otro universo, en el mundo del comunismo. Bueno, habiendo ordenado, espero, un poquito algunas de estas ideas, les empiezo a mostrar algunos de los productos. Van a ser productos diseñados a partir de elaborados o de semi-elaborados de la industria. Va a ser una producción o un diseño que se sirva de la abundancia a modo de declaración. O sea, un mercado que en Alemania para los años 80, por supuesto ya más que recuperado después de la Segunda Guerra Mundial, una economía floreciente para los años 80 y pico en Alemania, abundando en recursos, digamos, bueno, no porque Alemania particularmente fuera floreciente la situación, sino porque la economía a nivel mundial está floreciendo de recursos. Los años 70, 80 son años que empieza a haber excedente constante, ¿no? En términos ambientales eso es insostenible y estos son los años en que eso empieza a quedar claro. Y esta abundancia que existe en la industria, muchos diseñadores empiezan a plantearse servirse de ella y no servirle a ella, digamos, no generar más excedente y más abundancia, sino servirse de ese excedente y abundancia que ya está presente. Entonces estas van a ser las características de muchos de los productos que aparezcan, son productos hechos a partir de semi-elaborados. Lo que ven acá son imágenes de esta muestra que les decía muchos años después, en este museo en Berlín, en el 2014, yo pensé que había sido un poco antes. Bueno, en el 2014 fue la muestra en el Museo Brohan de Berlín, que se llamó KDO, la muestra. Y fancy, bizarro y brutal, fancy sería algo así como copado, bizarro y brutal, fue como la declaración de la crítica hacia la muestra. Se la llamó de esta manera y terminó siendo una especie de eslogan. Lo fancy, lo bizarro y lo brutal del nuevo diseño alemán de los años 80. Se lo ha llamado también una especie de expresionismo metropolitano, retomando las ideas del expresionismo en Alemania a principios de siglo, de cómo el expresionismo lo que está buscando es justamente expresar sentimientos a través de la obra. Bueno, en este caso, un expresionismo metropolitano vinculado con las metrópolis, con las grandes ciudades que son las que generan estos excedentes. En este caso, un producto de Jasper Morrison, que es un diseñador inglés, pero que participa en esta mirada del diseño para estos años, y él dice que Marcel Breuer, lo recuerdan de la Bauhaus, al ver los caños de un manubrio de bicicleta, decidió hacer sillas usando el mismo proceso industrial. El constructor del Nuevo Mundo, al ver dos manubrios, decide usarlos como están y ahorrarse la molestia y los costos de curvar el tubo. Es decir,
decide servirse de la abundancia existente y no ni siquiera tomarse la molestia, pero no tiene que ver con economizar esa molestia, tiene que ver con una declaración. Esto está disponible, vamos a usarlo disponible, vamos a usar lo que la industria tiene para ofrecernos. Algunos productos más. Algunos más vemos por aquí, hago una pasadita rápida por algunas imágenes. Fíjense cómo son productos que aparece la estética del collage, ¿no? Y un collage salvaje, muy experimental, muy provocativo. Miren esto, una pileta de fibra usada de estantería. Aparece el concepto de que el 1 más 1 es 3, que es un concepto de Andy Warhol, que también apareció en la introducción, que es un concepto que lo que viene a decir es no solo 1 más 1 no es la suma de los dos, sino es uno y lo otro y las dos cosas. O sea, esto es una pileta y es una estantería y es las dos cosas. Entonces eso es el 1 más 1 es 3, ¿no? En esta estética del collage. Y empiezan a aparecer algunos productos que tuvieron un poco más de característica de producto y ya no tan experimental, como en este caso el sillón Descanso del Consumidor de Stiletto, el estudio Stiletto, que realizó una pequeña serie de este producto que lo que propone es justamente descansar del consumo, ¿no? En vez de un carrito de compras, es un carrito para sentarse a tomarse un descanso de ese mercado que nos abruma. Hubo hace un tiempo una muestra de estos productos en un museo acá en Capital Federal, en el museo, en realidad es una sala de exposiciones que se llama Proa, que queda en el barrio porteño de La Boca, y Ricardo Blanco sobre esta exposición hizo una especie de, bueno, no me sale la palabra, pero bueno, en su raconto de esta exposición, él dice: el común denominador del diseño alemán siempre ha sido una negativa al juego estético, a lo ornamental, a perder de vista la función, a eso que los italianos llaman bel design. Esto dice Ricardo Blanco sobre el nuevo diseño alemán. Y acá aparece, por ejemplo, una estantería, empiezan a aparecer otros de estos productos que tienen más característica de producto, que tienen resoluciones de producto, que son resoluciones rudimentarias, casi resoluciones de taller, ¿no? Tengo una chapa y en vez de aplicarle un proceso industrial que me permitiría, por ejemplo, a través de un estampado, generarle una determinada forma que haga que la chapa cobre fuerza y no se pandee, bueno, en vez de aplicar ese tipo de procesos, aquí lo que se hace es soldarle un gancho y tensarle un cable de acero. La solución es súper válida y es una solución poco tradicional para el mundo del diseño y ni hablar para el diseño moderno, pero es tan sólida como solución que hasta la muestran con las copas de cristal, ¿no? Esta silla, que se llama silla sólida, que bueno, de sólida tiene un montón y no tiene nada, las dos cosas al mismo tiempo, está hablando sobre cuáles son los cimientos sobre los que se asienta nuestra actividad proyectual. Es un objeto reflexivo. Los cimientos me refiero porque está hecha de concreto y de hierro trefilado, que es hierro de obra. Entonces está planteando a ver cuáles son las bases de nuestra producción, ¿no? Como en dónde se sienta nuestra disciplina como diseño. De Axel Stumpf, en este caso, si recuerdan, hace un rato les había mostrado a una chica vestida muy punk. Interesante mencionar también que el punk nace para los años 70 en Inglaterra principalmente, pero que también migra al resto de Europa, aparece en grupos juveniles principalmente, que es lo que les decía al principio, que mucho de lo que estamos viendo hoy tiene que ver con el mundo de lo juvenil. Y entonces, si recuerdan, esa chica que estaba en la caída del muro en la foto del principio, tenía un pico en la mano, ¿no? Que este es el pico que aparece como elemento representativo de esa rebeldía. En este caso, una mesa hecha como base los picos. Esto es el Café Casino de la exposición Documenta 8. Documenta es una exposición que se hace en Alemania, artística, no sé si se hace todos los años. En este caso para la número 8, que fue en Kassel, una ciudad alemana. Pentagon, este estudio de diseño, se le encargó el diseño del interiorismo de este café. Entonces muchas de las cosas que ven aquí son diseño de Pentagon. Esto que está aquí es una estantería, que ahora la vamos a ver. Por ejemplo, esta silla, que es una chapa
no es más que una chapa plegada, digamos, la operación de diseño sobre esa chapa es simplemente un plegado y eso hace que sea una silla, digamos. Entonces, este tipo de soluciones van a ser muy, muy características del nuevo diseño alemán. La estética de la destrucción, de la abundancia y de lo efímero van a tener que ver con la idea de que cuando termina la exposición y tienen que llevarse los materiales, digamos, tienen que retirar de allí los muebles, les resulta, y esto tiene que ver también con esto que les mencionaba antes sobre los modos de habitar el mundo que tenemos a partir de la modernidad, que es la puerta que abrió la modernidad, les resulta más económico destruir todo esto, por eso dije estética de la destrucción, que cargarlo en un flete y llevárselo. Y que eso sea posible, que destruir algo in situ te resulte más económico que moverlo y llevártelo de vuelta a tu ciudad, eso habla de los valores de la modernidad, del proyecto moderno y de lo que nos genera. Entonces, ellos a través de una declaración, una performance, prenden fuego y destruyen estos muebles, este mobiliario, y entonces con ello hacen una performance que habla de lo ridículo de este mundo del consumo, ¿no? Un poco. Y fíjense de qué años ya estamos hablando, año 87, ya bastante más avanzado que lo que veíamos de diseño radical italiano. En este caso, la cámara de aire de Pentagon, que era la que veíamos aquí, es un producto muy interesante porque son dos estructuras metálicas de acero tubular de sección cuadrada, soldado, pero que son independientes la una de la otra. No tienen ningún vínculo rígido entre sí. Lo único que las vincula es esta cámara, por eso se llama cámara de aire el producto, esta cámara que está entre medio, que es una cámara de tractor, inflada, y que el hecho de que esté inflada hace que esta estantería se quede en su lugar y que si quitáramos de allí el aire, esto no podría funcionar, ¿no? Son productos muy simbólicos, muy metafóricos. Jimbande, en este caso, acá vemos algunos productos suyos que hablan de la adaptabilidad a las vidas de las personas, de que todos tenemos vidas distintas, esta cuestión con el individualismo, ¿no? Con el deseo individual de vivir mi vida como yo quiera y que mi entorno se adapte, en este caso una mesa extensible y por aquí una mesa que se puede articular formando distintas configuraciones. Aquí también de Pentagon, un soporte para libros hecho con luz de neón para los años 80. El neón es furor, va a aparecer como elemento muy representativo de esta década. Y lo que me interesaba que vieran es el cordón de soldadura, ¿no? El soporte para libros son 3 chapas soldadas y se ven como 3 chapas soldadas. Digamos, no hay necesidad de aparentar ser otra cosa. Las soluciones que se utilizan para resolver el producto están a la vista y no buscan ser emprolijadas, ni pintado, ni pulido, sino que busca ser lo que se quiere expresar, o sea, se quiere expresar siendo lo que es. Volker Albus, un diseñador, en realidad creo que era arquitecto y teórico, profundamente aburrido de la arquitectura moderna, habla de una sencillez consciente. El nuevo diseño alemán se trata de una autodenominada vanguardia, de alguna manera, que ya no busca orientarse a las exigencias de la producción en serie, ni a satisfacer las necesidades humanas, ni a demás cuestiones a las que se abocaba el proyecto moderno, sino que fundamentalmente buscan llevar adelante la expresión individual del espíritu de la época. Entonces vuelve esta idea del individualismo y vuelve la idea del expresionismo metropolitano, lo que les decía antes, ¿no? Este expresionismo que se retoma, el expresionismo alemán de principios de siglo, pero con un tinte muy actual de las metrópolis y de las megaciudades. Entonces él dice, este teórico al que les decía, para la fabricación de nuestros productos no precisamos cadena de montaje, ni máquinas complicadas, ni largas horas de trabajo exorbitantemente caras, y evitamos a todos los que quieran compartir nuestros ingresos. Nosotros mismos nos encargamos de ofrecer y de vender nuestros productos. Esto del diseñador autogestivo, es el diseñador quien produce y quien comercializa su producción. Y algunas cosas de Volker Albus, que van a hablar en gran medida de una vida muy liberada de estos valores tradicionales, muebles que no están pensados para un escenario fijo, se adaptan a una vida en constante cambio, como por ejemplo esta mesa que tiene una solución súper rudimentaria para permitir una graduación en altura, o en este caso la araña que es un elemento
que tradicionalmente está tan vinculado a un alto poder adquisitivo y a un elemento que denota estatus, lujo, en este caso es un artefacto realizado con chapitas soldadas donde se ven claramente los puntos de soldadura, no está ni siquiera pulido el quemado alrededor del punto de soldadura y además son candelas de bajo consumo que están empezando a popularizarse para esos años, pero que ni siquiera se molestaron en taparlas con una pantallita tradicional de las que llevan las lámparas, las arañas de iluminación, ¿no? Entonces es lo brutal expuesto, no es, inclusive lo puntiagudo que tienen estas chapas está hablando de esa cuestión súper brutal, súper casi grotesca en el objeto. Para seguir avanzando, también de Pentágono, en este caso la biblioteca Contor, que lo que está planteando es una situación de uso bastante particular. No es muy fácil conseguir imágenes de esta biblioteca en uso o con productos, o sea, con libros, pero imagínense esto repleto de libros y lo que propone es una situación muy ascética donde uno se sienta en una tabla de madera y apoya el libro en otra para ponerse a leer con un foquito arriba y que mientras estás leyendo un libro estás rodeado alrededor tuyo de todo el resto de los libros de tu biblioteca, ¿no? Una situación completamente alienante, ese conocimiento con el que cargamos en el proyecto moderno, o sea, con esa modernidad que se construyó, todos esos valores, todas esas tradiciones con las que cargamos, se vuelven abrumadoras, ¿no? De alguna manera, y este objeto está dejando en claro eso. Y avanzando ya un poco más en el tiempo, de Gimbande, este dúo de diseñadores de quienes vimos antes esas mesas extensibles y las mesas articuladas, en este caso Gimbande diseñando un set de mobiliario infantil que lo que va a proponer son distintas maneras de vincularse, de estar cerca, de compartir. Volviendo a las frases de Ricardo Blanco acerca del nuevo diseño alemán, va a decir que el nuevo diseño alemán se plantea cómo resolver objetos en el contexto de una economía de la sobreabundancia. El humor y la preocupación por la ecología parecen ser otro común denominador de estos artefactos. En efecto, la ironía es característica de la producción de la posmodernidad en lugar de las grandes soluciones que se proponía la modernidad. Esto hace que el argumento ecológico no se vuelva solemne. ¿Qué quiere decir Ricardo Blanco con esta frase? Hay un proceso de diseño que se sirve de la abundancia disponible y que con ello está de alguna manera teniendo también una declaración en términos medioambientales, pero no con la solemnidad que se aborda eso luego hacia los años 90-2000, cuando se empieza a pensar en productos eco-friendly, pensando en lo terrible que estamos haciéndole al mundo, no están planteados desde ese lugar de querer reciclar y hacer algo bonito a través del reciclado, sino que están queriendo simplemente poner de manifiesto una situación que tiene que ver con cómo abordamos la industria y la producción. Entonces aparecen productos, esto ya igualmente estamos hablando del año 93, ¿no? Tengan en cuenta, por favor, que vamos avanzando también temporalmente, pero aparecen productos como esto, que lo que está queriendo no es hacer un producto acabado con materiales reciclados, sino que lo que está proponiendo es esta estética del horrible, ¿no? De esto que es un desastre, porque es un desastre la manera en que nos alimentamos para estos años, porque ya existe la comida ultraprocesada, congelada, que podés una papa tenerla congelada en el freezer adentro de un paquete que probablemente tenga varias capas de plástico y que atravesó un montón de kilómetros hasta llegar a tu casa. Entonces, eso es la estética de lo horrible, de lo que están queriendo mostrar del mundo del consumo, y eso es la declaración que están queriendo hacer con este objeto. Y ya unos años después, y en este caso para conocer un poco cómo estos productos terminan de alguna manera también empapando al mercado de consumo, porque bueno, empiezan a aparecer propuestas del mundo ya no tan de lo experimental, sino del mobiliario efectivamente que se puede conseguir y adquirir. Nils Holger Morman, un estudio de diseño y de mobiliario alemán muy interesante, que en este caso empieza a hacer uso de algunas de las propuestas del nuevo diseño alemán, este tipo de soluciones muy rudimentarias, donde se diseñan sets de estantería, o sea, sistemas de estantería, que están hechos exclusivamente con multilaminado y perfiles de aluminio, perfilería de aluminio, algo muy básico, digamos, un prefabricado de la industria, usado para realizar este mobiliario o en este otro caso, algo parecido también, un sistema
que bueno, hace pensar un poco en esa otra situación de tener la biblioteca en el mismo elemento donde uno se sienta a leer, pero en este caso ya un poquito más amigable. Bueno, para ir terminando por hoy, les voy a mostrar algunos ejemplos de diseño en la posmodernidad en otros países para que no nos quedemos únicamente con Italia y Alemania, si bien son los dos donde pusimos el foco hoy. Esto es un movimiento que se da a nivel mundial, un movimiento, un estilo, una tendencia, un movimiento probablemente es lo más correcto, que se da a nivel mundial y que se expresa en distintos lugares de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, en Finlandia, aquí vemos la silla Bol de Eroarnio. Perdón, es que acá sí quiero sacar porque no se ve nada. Ahí va. La silla Bol de Eroarnio en Finlandia, que en este caso, bueno, tiene muchísimo que ver seguramente con lo que hablábamos de la carrera espacial, ¿no? Donde las formas empiezan a parecerse, en este caso, por ejemplo, a algo vinculado al traje de los astronautas. Ahora vamos a ver algo más que pasa por ese lado. También de Eroarnio, bueno, la utilización de los plásticos, de la coloración de los plásticos que aparece para estos años, el plástico como un material válido para el mobiliario, que era algo que hasta entonces, digamos, no era lo más común antes de los años 60. Aquí lo mismo, años 70, el plástico como material válido para una estantería, y una estantería que además tiene esta configuración, digamos, que se puede girar, que se puede el usuario intervenirla, o en este caso, estos son productos japoneses, ¿no? Lo de Shiro Kuramata, tanto este como este que aparece aquí, estos son dos cómodas de Shiro Kuramata o chiffonier, como se llamen, estas cajoneras, que muy lejos están de la producción moderna, irracional y sintética, ¿no? Nada tiene de moderno una cajonera con un montón de cajones donde son todos uno distinto del otro, tanto en esta como en esta, son dos distintas. Nada tiene de, digamos, si bien el orden, esta idea de que sea una sucesión de cajones que todos sirven de la misma manera, bueno, son todos distintos, entonces en la concreción del objeto se pierde esa idea de modernidad racional. Les decía que iba a aparecer algún otro que tenía que ver con los trajes de los astronautas. Bueno, acá también esto es en Japón, JBC, esta televisión portátil, y la preponderancia que empieza a tomar la televisión para estos años en los hogares de clase media de todo el mundo. Nuestro país no estuvo exento de la llegada de estas ideas para los años 80. Ricardo Blanco, Hugo Kogan, Dios, no me sale el nombre del tercero, les pido disculpas, se los comento después en clase, fundan un grupo que se llama Visiva, donde van a estar contando las ideas muy del mundo de Memphis y del diseño radical italiano, pero del diseño radical de finales del diseño radical italiano, o sea, ya de los años 70, finales de los 70, 80. Que llega a la Argentina probablemente con un discurso un poquito más atrasado, como muchas cosas que han sucedido en toda Latinoamérica, ¿no? Que llegan a estos países que venimos a ser de la periferia, que llegan con un poquito de delay, digamos, de alguna manera, que no tiene que ver, no lo estoy diciendo como algo peyorativo, ni mucho menos, tiene que ver con cómo se dan los procesos de descentralización del diseño en el mundo, que es algo de lo que ya hablaremos cuando lleguemos a diseño en la contemporaneidad. Y en este caso en Estados Unidos, de Robert Venturi y Denise Scott Brown, esta pareja que diseñan, en este caso, mobiliario de multilaminado de madera curvada en una simple curvatura, encima como un proceso productivo por demás simple, que lo que están queriendo es representar, ironizando, las sillas clásicas, en este caso una silla Queen Anne, vemos por allí también alguna silla Chippendale, digamos, ironizando de alguna manera a través de este método productivo y además ridiculizándolo al máximo a través de la aplicación de gráficas como esta que vemos aquí. Y en el mundo de la arquitectura, el diseño canadiense, el arquitecto canadiense Frank Gehry, que aquí lo vemos sacándole el dedo a la idea de que el diseño siga a la función. Esto es el Museo de Diseño de Vitra, es un proyecto de Frank Gehry de arquitectura, y en una conferencia se enojó con un periodista que le preguntó, pero ¿cómo era? ¿No era que el diseño tenía que seguir a la función? Y el tipo le sacó el dedo y le dijo, el diseño sigue lo que a mí se me cante.
Bueno, lo que a mí se me encante, esa idea, es la idea que representa de alguna manera ese mirada individual de los años 70 y 80 de lo que estuvimos viendo hoy. Y ahora sí, entonces, para cerrar, una breve reflexión, ya volviendo a diseño en Italia y en Alemania. Esta imagen, estas dos imágenes que vemos aquí, ¿no? Que tienen que ver en gran medida con lo mismo, pero también con dimensiones completamente opuestas de lo mismo. La cultura italiana, la belleza, son dos atributos de los que el diseño italiano no se va a lograr soltar en ningún momento, ni cuando lo lleva adelante a la manera del bel design, de seguir las reglas, de esa cuestión de la forma, de la racionalidad, de la geometría, y no lo va a poder soltar tampoco cuando está tratando de ridiculizar o ironizar con esos elementos presentes en la cultura. Digamos, para ironizar a la cultura está usando elementos culturalmente presentes en Italia. Entonces, esa relación con la cultura y con la belleza y con el arte va a estar presente en el diseño en Italia, tanto como lo va a estar la idea de funcionalidad en el diseño en Alemania. Digamos, tanto en la Guteformia, en el diseño racional y geométrico, como en el nuevo diseño alemán, que está planteando nuevas maneras de aproximarse al diseño, nuevas maneras de entender el diseño y de efectuar operaciones de diseño, la idea de funcionalidad, del funcionalismo, va a seguir estando presente. Bueno, con eso queríamos cerrar la clase de hoy. Saludamos y gracias a quienes participaron en algún momento del armado de este material. Saludos y nos vemos la próxima.